Bueno, recibimos al intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Andrea, un gusto. Bueno, obviamente tenemos que empezar hablando de lo que es el tema del día, estas designaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta polémica que se ha generado no en torno de las personas elegidas para cubrir las vacantes en la Corte, esto hay que aclararlo porque no hay cuestionamientos que se hayan conocido para la trayectoria y la idoneidad de estos profesionales, sino por la forma en la que Mauricio Macri eligió cubrir estas vacantes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero lo que marcaba, son dos personas no solo intachables desde el punto de vista personal, sino del más alto nivel académico, dos profesores de la universidad pública, uno de nuestra Universidad del Litoral, que conocemos muy de cerca, Horacio Rosati, que tiene una gran trayectoria, integrante de la Asociación de Derecho Constitucional y autor de muchísimos libros y una referencia, incluso citado por la Corte muchas veces para sus decisiones, y el otro, Rosenkrantz, que también tiene una larga trayectoria. Él es, a diferencia de Rosati, que tiene una historia política vinculada al peronismo, Rosenkrantz vinculada al radicalismo porque fue parte de los equipos que ayudaron a Carlos Nino, que era aquel gran jurista que estaba muy cerca de Raúl Alfonsín, y que trabajaron en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, tiene experiencia también en Derecho Penal. Son dos personas de primer nivel que van a prestigiar la Corte seguramente. Respecto de la polémica por la designación, yo comprendo que haya discusiones en torno a eso, pero bueno, es una facultad del presidente. Sí, todos aclaran que el mecanismo es legal, ¿no es cierto? Es una facultad constitucional y no hay que tampoco preocuparse tanto, porque finalmente las designaciones definitivas las hace el Senado y va a tener su tiempo, y además se va a cumplir, porque lo prevé el propio decreto, con estas condiciones de publicidad y de difusión de los antecedentes y de debate público, que ya lo está ocurriendo, así que no veo mayores dificultades. Comprendo que haya quienes tengan, de hecho dentro del propio radicalismo ha habido algunas voces. Sí, concretamente Margarita Stolbizer está muy enojada con esto. Bueno, son discusiones que uno comprende porque tienen que ver con los métodos y con las metodologías, pero no con la cuestión de fondo de las personas que van a integrar la Corte, que por otro lado el propio presidente de la Corte, Lorenzetti, ha dicho que son bienvenidas y que van a prestigiar la Corte, y además le dan pluralismo, ¿no? Y también hay que decir, ninguno de ambos es del color político del presidente, o sea que no es que el presidente está designando a sus amigos, que eso es lo que a uno le preocupa y lo que ocurría en el pasado también, sino que en el caso que el Senado los confirme van a ser personas que van a darle mucho prestigio y mucha seguridad jurídica a la Corte, porque son dos personas además de derecho público que completan los perfiles que hoy existen en la Corte, que Lorenzetti, Hayton y Maqueda tienen más perfil de derecho privado, así que la verdad es que son dos muy buenas designaciones. Concretamente, estas vacantes de la Corte, hay juristas que opinan que la Corte hubiera podido seguir funcionando con 3 miembros, otros que sostienen que efectivamente debían cubrirse estas vacantes, y hay que destacar que estas designaciones tendrán una vigencia de un año y que el Senado podrá no darles el acuerdo para que continúen en funciones, por eso se denominan en comisión. Por supuesto, o menos del año si el Senado decide confirmarlos definitivamente o no confirmarlos a través de una decisión propia del Senado. Por eso son los mecanismos institucionales. Comprendo esta discusión sobre la oportunidad, pero es una decisión presidencial que tenemos que apoyar también. Estamos en los primeros días de gobierno y tendrá sus razones el presidente para haber tomado esta decisión. Concretamente ustedes, como en su condición de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ¿se va a reunir mañana con el presidente? Sí, mañana tenemos una reunión. Esta reunión estaba prevista antes de estas designaciones, ¿no? Ni bien fueron las renovaciones de autoridades de la Unión Cívica Radical, le pedimos una reunión que el presidente, por razones de agenda, la semana pasada no pudo incluir previo a su asunción. Después fue la asunción el jueves, y teníamos previsto mañana, efectivamente, al mediodía, reunirnos en Buenos Aires, un grupo de la nueva conducción. Nos va a acompañar Ernesto Sanz también, que es el presidente saliente, y queremos conversar con él 2 temas principales. Uno de ellos es esta relación nación-provincias, que ha comenzado muy bien. Empezó con el pie derecho, eso le iba a decir, ¿no? Esa foto que vimos el sábado, a la que estábamos desacostumbrados los argentinos, ¿no? Y ojalá que esa sea una primera reunión de muchas otras, y que haya un vínculo de reglas más claras entre nación y provincia, menos discrecionalidad, que los municipios también tengamos reglas claras
respecto de las inversiones y de las obras públicas, qué es lo que hay que hacer y no que sea como en el pasado que había que tener la camiseta política del partido de gobierno, sino que cada uno sepa cómo es ese vínculo que tiene que ser más maduro y más fructífero. Y bueno, por otro lado también apoyar esta decisión del gobierno del pacto social, de convocar a empresarios y trabajadores, porque hay que tomar algunos problemas como la inflación, la necesidad de volver a crecer, y eso hay que hacerlo en el marco de una mesa de diálogo y de acuerdo de empresarios y trabajadores. Por eso queremos apoyar esta decisión del presidente y darle algunas ideas de cómo se podría instrumentar. Y bueno, va a ser una conversación seguramente de trabajo y una primera, porque esperamos tener bastante seguido reuniones con el presidente, con su equipo de gobierno ya las tenemos de manera permanente. Bueno, y en el transcurso de la jornada de mañana también vamos a acompañar a Miguel Lifchi en una reunión con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior, para ayudar a esa mejor relación entre Santa Fe concretamente y la Nación. Bueno, un camino prácticamente inexplorado, o que al menos pocos recordaban, digamos, en esta relación política entre gobierno central y provincias y municipios, ¿no? Seguro, que es muy auspiciosa, porque tiene que haber más relación, y una relación no tan arbitraria como esto de que a veces nos encontramos con que un funcionario nos daba alguna ayuda, o por el vínculo político los intendentes más cercanos al gobierno tienen acceso directo al Ministerio de Infraestructura y otros lo teníamos negado. Así que confiamos en un país más civilizado que tenga reglas más estables y más claras. En cuanto a la definición de obras de inversiones en las provincias, en los municipios y comunas, ¿eso ya se empezó, digamos, a trabajar de alguna manera, digo, desde su lugar de intendente? Bueno, hay varias ideas que el presidente ha lanzado. Una de ellas es el Plan Belgrano, que es un plan para el norte del país, que sin embargo influye en la ciudad de Santa Fe, porque hay obras de infraestructura como el refuerzo del ferrocarril Mitre, el Belgrano Cargas, las autopistas, la 34 en particular y la ruta 11, que llegan hasta la ciudad de Santa Fe y que involucran a la provincia. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente, cuando estuvo en Santa Fe como candidato, se comprometió a una serie de obras, entre ellas el desagüe Espora, los accesos al puerto de Santa Fe, la ruta 11 desde Santa Fe hasta San Justo, que bueno, estamos seguros de que se van a poner en marcha, y el puente Santa Fe-Santo Tomé, nada menos, ¿no? Que esperamos reunirnos con el ministro Dietrich, que nos comprometió que en algún momento también va a visitar Santa Fe, para ver cuáles son los plazos y los cronogramas de estas obras tan importantes para la región y para la ciudad. Intendente, ¿hay contactos ya con las nuevas autoridades provinciales, sobre todo con el área de seguridad? Porque nosotros estamos permanentemente recibiendo una observación que están haciendo vecinos respecto de una presencia policial que ha mermado notoriamente en las últimas semanas en los distintos barrios de la ciudad. Hay una ola de delitos en Barrio Candioti que realmente los vecinos dicen debemos estar frente a algún tipo de liberación de zona o algo por el estilo, porque realmente llama la atención. Anoche 2 delincuentes armados asaltaron una vinería a la hora de cierre, un kiosco desvalijado. Hay muchos hechos que están llamando la atención, sobre todo con la impunidad con la que actúan los delincuentes. Digamos, ¿hay alguna explicación que esté pidiendo el municipio para esta situación? ¿Se van a reunir con Puyaro? Desde ya que estamos muy preocupados por la situación. El ministro y su gabinete asumieron el fin de semana, están acomodando seguramente sus tareas. Vamos a tener reuniones periódicas. También tuvimos una reunión previa a este momento de la Asunción. Les informamos todas estas situaciones de la ciudad de Santa Fe y el mapa que tenemos, porque el municipio no tiene ni las armas ni la justicia, pero sí tenemos mucha información, y respecto de los mapas tanto de las situaciones de violencia más extrema como los homicidios, como de las situaciones que referís de robos y de entraderas y las situaciones de los comercios, que la tenemos muy mapeada en la ciudad. Se lo pusimos a disposición del ministro y su equipo. Ojalá que se puedan organizar las tareas para poder ayudar, ¿no? Porque efectivamente nos trae mucha preocupación. Los vecinos, diría que es el principal problema, el tema de la seguridad, y bueno, las fuerzas de seguridad provinciales y también las federales, que estamos también en diálogo para ver si Gendarmería puede reforzar
la presencia que ya tenemos, que la ministra ha dicho que se va a mantener, sí, pero ojalá que se pueda reforzar y con un destacamento permanente, ¿no? Usted señaló las obras en la zona norte de la ciudad de la inclusión social de jóvenes en los barrios más postergados de la ciudad como ejes fundamentales de la gestión que viene, a la que describió como una verdadera oportunidad. Así es. ¿Qué se va a hacer concretamente en estos dos aspectos? Bueno, respecto del norte, obras de infraestructura, algunas de las cuales ya están en marcha, como el Metrofe, que es la reconversión completa de Blas Parera, la avenida Peñalosa, que está próxima a comenzarse, se firmaron los contratos en estos días, otras inversiones en calles como las que estamos haciendo en Favaloro, en Punta Norte, especialmente en los recorridos de los colectivos, y después obras de desagüe. Una de ellas comenzó en estos días también, es el desagüe La Rea, y el otro es el Espora, que comentábamos que va a estar en los planes nacionales. Estos dos desagües yo diría que nos van a tener un gran alivio en toda esa zona, desde Facundo Subiría hasta Blas Parera, Gorriti, que bueno, cada vez que tenemos lluvias intensas nos trae muchos inconvenientes, incluso agua en domicilio. Queremos poner la prioridad en estas obras que son muy caras, que van bajo tierra, pero que los santafesinos sabemos la importancia que tienen. Ya sabemos lo que significa las consecuencias de no hacerlas, ¿no? Y una vez hechos los desagües, el cordón cuneta y las otras mejoras, incluso el pavimento definitivo, ya con el desagüe vale la pena hacer esa inversión porque dura más. Y además todo eso en el marco de un plan de ordenamiento, ¿no? Porque estamos diseñando una nueva situación en el norte con el Parque Norte, le llamamos. Hoy estuvimos así en el Botánico. Estamos haciendo además una pequeña oficina para que el intendente y su equipo tengan lugar de reunión y de trabajo ahí mismo en el corazón del norte de la ciudad. Y bueno, además un ordenamiento de cómo pensamos que tienen que ser las edificaciones, tanto las privadas como las públicas. Hay sindicatos que en el lugar tienen planes de inversión también, así que la idea es que ese sector de la ciudad crezca más ordenadamente, no como ahora que tenemos un crecimiento un poco desordenado y sin la infraestructura necesaria. Queremos empezar al revés, primero la planificación, las obras de infraestructura y después las viviendas. ¿Las escuelas de trabajo son la clave para incluir a jóvenes? Sí, van a ser una novedad en la ciudad, como lo fueron los jardines municipales, basados en esa experiencia. ¿De qué manera se van a implementar? Bueno, son 5 en diferentes puntos del oeste y del norte de la ciudad. Uno de esos en el propio Botánico, otro en el ingreso a la ciudad por Iturraspe, otro en el sector noroeste, pegadito al mercado de productores de frutas y verduras, y otro frente al hospital de niños. Además estamos estudiando uno en la costa, para atraer a los jóvenes que están en ese momento de la vida que organizan su familia, desde los 16 años en adelante. Cada vez más chicos. Cada vez más chicos, nosotros lo sabemos bien por las mamás de los jardines en estos barrios. Bueno, queremos acompañarlos para que terminen la escuela, para que emprendan un oficio, para que consigan a lo mejor algún trabajo, también para acompañarlos en los temas de deportes y de salud, de adicciones, que tenemos problemas en los barrios con los chicos. Y la idea es un Estado presente, que a través del municipio acerquemos todos los programas provinciales y nacionales, que no son pocos, pero que a veces no llegan al joven con nombre y apellido que necesita este apoyo, digamos, del Estado. Tiene que ver en el fondo con la seguridad, ¿no? Porque es verdad que hacen falta fuerza de seguridad, hace falta más policía, más gendarmería. Sí, pero hace falta menos jóvenes que vean en el delito una opción. Exactamente, que para eso hay que presentarle otras opciones de vida, que son más sanas, que son mejores, que son más saludables, y estamos seguros de que si el Estado acompaña vamos a ir resolviendo también esas situaciones más difíciles. Respecto de la prestación del transporte público, ¿se va a hacer alguna suerte de estudio o rediseño de lo que es la prestación del servicio por colectivos y concretamente el tren urbano, cuándo va a empezar a funcionar? Bueno, estamos esperando unos papeles de autorizaciones formales, ya hemos hecho las pruebas, funciona muy bien, supongo que en estos días va a comenzar ya con el servicio regular, en una primera etapa sin cobrar para que todos aprovechen esta experiencia nueva. Y después sí, como si fuera el transporte público de colectivo, con la misma modalidad, con la tarjeta SUBE o con la tarjeta sin contacto en estos meses que conviven ambos sistemas. Y vamos a trabajar para seguir mejorando el transporte. Hay mucho por hacer en el tema movilidad en general, ¿no? Digo movilidad porque queremos que los santafesinos nos movamos en transporte público de colectivos, pero también en bici, también caminando un poco más.
hay que mejorar las áreas peatonales, especialmente en el centro, donde ya no entran más autos y es conveniente a lo mejor caminar unos metros más, es saludable y además si hay sí, nos buenas cuesta un poco condiciones de entender vereda, eso. Nos cuesta. Yo nos va a tener que convencer en serio. Yo siempre digo, cuando vamos a Buenos Aires, ¿sí? Algo que está a 500 metros nos parece cerca. Claro. En Santa Fe caminar desde Urquiza hasta 25 parece sí, un es viaje. una eternidad. Sí, y sin embargo, son la misma cantidad de metros que uno hace en las grandes ciudades. Hay que acostumbrarse a que caminar es mejor. Claro, para eso tiene que haber mejores veredas, más áreas peatonales, menos lugar al auto y más lugar al transporte público y al peatón y a la bici. Bueno, ha tenido que producir algunos cambios en su equipo de colaboradores, algunos obligados porque muchos funcionarios fueron a cumplir estas tareas, incluso en el ámbito de la provincia, y según la producción acaba de confirmar, creo que quien se venía desempeñando allí en el área de seguridad, Montenotte, ¿va a la provincia también? No, a la Nación. A la Nación, sí. A la Nación. Hace unos minutos acaba de jurar como subsecretario de logística del área de coordinación de las fuerzas federales en el país. Es una muy buena noticia porque es una persona muy capacitada que va a estar dando una mano en los temas de organización de gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria, y es muy importante para Santa Fe, ¿no? Porque él conoce la problemática de la ciudad, nos va a ayudar. Es uno de los funcionarios que se integra en este caso en el orden nacional, hay otros en orden provincial, como Roberto Porta, que va a tener la Secretaría de Asuntos Hídricos, Eduardo Navarro, que va a estar en el área de planeamiento del Ministerio de Obras, entre otros funcionarios. Bueno, algunos son concejales, como Rosana Engaramo, Franco Ponce de León, Mariano Cubertino, que pasa también a ser secretario de Gobierno en el Ministerio de Gobierno de la provincia, y muchos santafesinos con responsabilidades importantes. Eso está muy bien. Esperemos que nos dejen bien. Sí, y que ayuden a la ciudad también desde su lugar, que no se olviden. Nosotros confiamos en eso. Por ejemplo, Roberto Porta conoce mucho de la necesidad de los desagües y bueno, muchas de las obras que están... cuando se accede a otros niveles de decisión, por ahí eso puede ser una ventaja comparativa. Absolutamente, ¿no? Y que haya santafesinos en diferentes niveles del Estado está muy bueno, y habla también de un reconocimiento a la gestión de la ciudad. Bueno, concretamente si hablamos de objetivos de corto plazo, digamos para el primer semestre del año, ¿qué le gustaría ver concretado como intendente de la ciudad? Bueno, primero me gustaría que pasemos bien este periodo difícil del Niño, ¿no? Vamos a tener ríos por arriba de los valores promedios. Sí. De hecho, esperamos en 10 o 15 días ya tener un primer pico del Paraná. Que bueno, estamos preparándonos para ello, para conversando con las familias de vuelta al Paraguayo y de algunos otros lugares, tener una adecuada preparación para que las familias estén bien, incluso ir pensando en algunos casos una relocalización definitiva, porque hay algunas que están en sectores que cualquier crecida ordinaria, estas que tenemos cada 2 años, nos trae problemas, y bueno, ojalá podamos ir también aprovechando recursos nacionales y provinciales, pensar en reubicaciones en el propio sector en el que viven, sin modificar los estilos de vida, y en diálogo con las familias, por supuesto. Sí, pero es una tarea difícil esa. Sí, pero no imposible. Lo hemos hecho en algunos lugares. Hay una treintena de familias en la zona de Procrear, Mi Tierra, Mi Casa, en el noreste, que se han reubicado. Muchas familias en otros lugares de la ciudad que, bueno, trabajo con los sin techo en todo el oeste, gente que vivía en los reservorios, que ya hay un reservorio en los que no hay más familia. Estamos ganándole la batalla, digamos, a esa ocupación informal de zonas bajas, pero hay que seguir trabajando. Por supuesto que es una tarea compleja porque tiene que ser con acuerdo y hay que respetar las idiosincrasias y la manera de vivir de cada familia, pero no es una tarea imposible. Y bueno, si logramos pasar estos 6 meses que vamos a tener este desafío presente, ¿no? Porque además la crecida normal del río de febrero-marzo nos va a tomar con niveles más altos, quiere decir que podemos tener también situaciones de río bien alto, hay que estar preparados para eso. Y después vamos a comenzar con estas obras en el norte, seguramente algunas de estas obras ya van a estar en marcha y otras terminadas. Y bueno, lo de las escuelas de trabajo, ponerlo también en funcionamiento. Bien, a lo mejor hay 2 cuestiones que parecen menores o menos urgentes, por lo menos, y hablamos del bacheo en las zonas más transitadas de la ciudad. Uno ve de qué manera están deterioradas algunas calles en particular, y hablamos también de la situación en el cementerio. ¿Qué está previsto para estos puntos? Claro. Y si efectivamente se va a llegar con una solución definitiva. Sí, por supuesto. Con el tema de bacheo hay una tarea permanente, pero que hay que reforzar. Está previsto en este acuerdo capital que hemos hecho con provincia fondos adicionales para mejoramiento de las calles,
además de asfaltar muchas nuevas, ¿no? Que también necesitamos, porque hay sectores importantes de la ciudad que todavía tienen calles de tierra. Y respecto al cementerio, estamos trabajando persistentemente, hemos ya reacomodado toda la zona que había tenido ese derrumbe, que nos llevó meses porque es un trabajo que hubo que hacer con mucho cuidado. Hemos también reforzado la estructura para que no haya riesgos en las personas. Esa tarea está prácticamente terminada y ahora hay que ir con la nueva ordenanza que nos aprobó el Consejo, que nos da herramientas para poder ir más rápido con algunos aspectos formales que hay que tener muy en cuenta, porque estamos hablando no de un lugar cualquiera, sino un lugar que está asociado con la memoria y con las familias y con eso tan querido que tenemos todos, así que vamos a ir trabajando. Lleva muchos recursos porque hubo décadas de desinversión, pero no es imposible, tampoco lo vamos a ir mejorando. Bueno, le agradecemos mucho a la gente que se ha visitado y bueno, después nos contará cómo le fue con la reunión con el presidente mañana. Con todo gusto. Muy amable, muchas gracias.